Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, de esta su emisora Busco en Ti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es martes, bueno, iniciando día realmente lleno de bendiciones, tenemos salud, bienestar, todo por la misericordia del Padre, porque realmente no lo merecemos. Pero bueno, estamos aquí con el evangelista Jormandiel Mogollón en su segmento Dios de lo Imposible. Tiene una invitada que ya ha estado con nosotros también, pero pues dejemos que sea él quien nos presente nuevamente a su invitada. Jormandiel, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, Jorge. Estamos muy bien por acá, bendecidos gracias a nuestro Padre Celestial y sabemos que tú también estás muy bien, ¿sí? Y hoy pues bendecimos a toda la audiencia que hoy nos sintoniza, la que nos escuchará posteriormente a través de las diferentes redes. En nuestra emisora Busco en Ti, donde estás, no es el final. Hoy nos acompaña una invitada, ella ya ha estado anteriormente con nosotros, ella es la maestra Gladys Vargas de acá de Venezuela, ella es maestra ministerialmente hablando también, ¿sí? Y hoy continuaremos hablando acerca de la bondad de Dios. El tema de hoy, la bondad de Dios, continuaremos con ese tema. ¿Sí? En el segmento pasado estuvimos hablando sobre la bondad de Dios y hoy profundizaremos más sobre el tema. El Padre Celestial le ha placido sobre que hablemos, que profundicemos sobre la bondad de Dios o que la vemos en estos tiempos, siempre la hemos visto, el Padre siempre nos ha hablado de su bondad, ¿sí? Cuando vemos en la Escritura que dice que sus misericordias son nuevas cada mañana y repasamos en el segmento anterior y hoy nuevamente lo vamos a repasar que la bondad tiene que ver con la misericordia, ¿sí? La misericordia de Dios para con nosotros, eso es lo que se conoce, eh, eso es la connotación bíblica, ¿sí? Si buscamos la palabra bondad en el hebreo, se refiere a eso, a la benignidad y a la misericordia que Dios, nuestro Padre Celestial, tiene para con cada uno de nosotros. Así que Dios es bueno, como decíamos también en segmentos anteriores, Dios ha hecho pacto con nosotros de su fidelidad, de su bondad, ¿sí? Él siempre será bueno para con nosotros bajo cualquier circunstancia, en cualquier momento, en cualquier lugar donde nosotros nos encontremos, en cualquier tiempo, ¿sí? Cualquier tiempo profético, en estos tiempos donde quizás muchos países, muchas naciones ven caos, donde todo se ve un poco, en lo natural se ve un poco estrecho, se ve un poco eh, no tan bien en lo natural, pero es allí donde prevalece la bondad de Dios, ¿sí? Por eso dice allí en Isaías 60, ¿sí? Que amanecerá Jehová sobre nosotros aun cuando haya oscuridad y tiniebla en las naciones. Quiere decir que no estamos exentos de que no nos vamos a topar con oscuridad, con tinieblas, ¿sí? Sí, si nosotros somos sabios, vamos a ver las tinieblas, vamos a ver la oscuridad, pero vamos a tener la plena confianza de que por encima de eso, la bondad de Dios estará para con nosotros. El ángel de Jehová está para con nosotros y nos protege, ¿sí? Así que voy a comenzar describiendo nuevamente lo que es la bondad. ¿Sí? Dijimos que la bondad en el hebreo es una palabra que enfatiza a la benignidad y la misericordia, ¿sí? Y que lo contrario de la bondad o el antónimo es la maldad, ¿sí? Cuando decimos bondad, lo contrario es la maldad, ¿sí? Según RAE, sí, el diccionario, un diccionario secular, el diccionario de la Real Academia Española, habla de que es la cualidad de bueno, sí, la cualidad de bueno y que es la amabilidad de una persona con respecto a otra, ¿sí? Así que si nos vamos al ámbito de Dios, Dios siempre tiene interés para con nosotros, ¿sí? Siempre va a ser amable para con nosotros, ¿sí? Demostrándonos su amor, demostrándonos su provisión, demostrándonos su bondad para con cada uno de nosotros, ¿sí? Así que, bueno, Gladys, da tus palabras de bienvenida y qué nos puedes decir acerca de la bondad. ¿Qué opinas tú acerca de la bondad? ¿Qué nos puedes decir? Bienvenida. Gracias, Jormandiel. Buenos días, Dios les bendiga a todos y me siento contenta, agradecida con Dios por estar una vez más aquí, bueno, llevando palabras.
palabra a todo aquel que esa audiencia que necesita escuchar palabra de fe en estos tiempos. Y sí, hablando de de la bondad de Dios, es hablar del amor de Dios, es hablar de las misericordias, se refiere a ser bueno, clemente, generoso. Todo esto, este es un atributo de Dios. Y dice la palabra de Dios en Mateo 5:7, dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces, esto debe ser un don, es un don que Dios también nos da y que debemos desarrollar en nuestra vida para poder alcanzar misericordia y gozar de todas las bendiciones que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. También la bondad es un arma muy poderosa, ¿verdad? Que suele ser más importante que las palabras, es una acción. Bondad representa acción. Nosotros todo lo que debemos hacer, ¿verdad? No solamente de palabras, sino también pues, ayudar a las personas que nos necesitan sin esperar nada a cambio. Y no solamente ser bueno con las personas que nos aman, porque siempre nosotros vamos pues a tener esa respuesta de esas personas, sino con aquellas personas que no son tan buenas con nosotros, que no conocemos o que creemos pues que son ingratos, pues, porque el Señor pues es justo, es bueno, es bondadoso con todos. Él no hace excepción de personas. Él dice que el sol sale para justos y para injustos. ¿Quiénes somos nosotros? Si Él no hace sección de personas, ¿quiénes somos nosotros? Entonces, para jugar y para no ayudar a aquellas personas que necesitan, según sea cual sea la condición que tengan. Amén, así es, totalmente correcto. Me gustó mucho lo que comentaste acerca de que la bondad, sí, ciertamente es una cualidad, ¿verdad? Pero también tiene que ver con una acción de nosotros. Nosotros podemos decir, ok, yo soy bondadoso, pero ¿cómo lo demostramos? Lo demostramos con nuestras acciones, ¿sí? Con nuestras acciones y como veíamos o como vemos en el pasaje de Lucas 6:35 específicamente, donde allí se evidencia un ejemplo de lo que es la bondad de Dios para con cada uno de nosotros, donde allí habla de que nos dice Dios que amemos a nuestros enemigos, que los bendigamos y que seamos misericordiosos para con ellos. ¿Pero por qué? Porque Él ha sido misericordioso para con nosotros. Estoy parafraseando, pero eso es lo que allí dice en ese versículo. Y también dice que hagamos el bien, como decías tú, Gladys, sin esperar nada a cambio, sin esperar nada a cambio, porque nuestro galardón viene de arriba, de nuestro Padre Celestial, y de eso se trata, hacer el bien sin esperar nada a cambio, y vemos el contraste, como muchas personas tienen o realizan una acción, pero su principal objetivo también es obtener una ganancia, ¿sí? Obtener una ganancia y no lo juzgamos, no somos quien para juzgar a nadie, pero aquí allí en Lucas 6:35, Dios nos ejemplifica y nos llama y nos dice, hey, sé misericordioso, pero sin esperar nada a cambio. Si recibimos recompensa de Él, amén, y si no la recibimos, pues nuestro galardón será grande, como dice allí en el pasaje de Lucas 6:35. Así que analizamos también el segmento pasado, me gustó uno de los tips, ¿sí? Y uno de ellos era unos tips personales, dice, cuando confiamos en Dios, esperas ver su bondad, ¿sí? En todo tiempo, momento y circunstancia. Y es así, cuando confiamos en Dios, estamos seguros de que veremos su bondad en todo tiempo, en todo momento, en toda circunstancia. Por más grande que sea la circunstancia y el gigante, estamos totalmente convencidos, ¿sí? De que veremos su mano bondadosa, ¿sí? Cuando nosotros desmayamos, aumenta más su bondad para nosotros, ¿sí? Cuando hablamos de desmayar es que muchas veces quizás experimentamos o sí, ciertamente desmayamos un poco, menguamos un poco nuestra fe, pero es allí donde su bondad, la mano de Dios se manifiesta aún más y es Él diciéndonos, hey, recuerda el pacto que yo he hecho para contigo. O sea, es Dios diciéndole, no te preocupes, mi mano siempre va a estar para contigo, mi mano siempre va a estar para protegerte, para guardarte de todo momento, ¿sí? Analizamos también el pasaje de cómo Dios
fue misericordioso en aquellos tiempos, por ejemplo, para con el pueblo de Israel, que por un momento se desvió, ¿verdad? Comenzó se fue a dioses ajenos, pero aún así Dios mostró su misericordia, su bondad, y decidió usar a un hombre como Gedeón, ¿sí? A un hombre como Gedeón para libertar a aquel pueblo de Israel de aquellos madianitas, ¿sí? Aquel ejército que era poderoso, pero que con solamente 300 hombres, ¿sí? Y por supuesto, era la ayuda de Dios, era la misericordia de Dios, la bondad de Dios y la gloria de Dios la que se llevó esa victoria, esa conquista. Con solamente 300 hombres, ellos derrotaron a los madianitas, ¿sí? Sin embargo, el pueblo se desvió nuevamente. Después que vio la gloria de Dios, la misericordia de Dios, aún se fue a dioses ajenos nuevamente, y Dios decidió usar a Sansón, ¿sí? Como lo vimos, y Sansón fue escogido con un propósito de mostrar nuevamente la bondad, la misericordia de Dios para con aquel pueblo, para libertarlo de los filisteos, y así se cumplió el propósito. Pero vimos que lo que tenía Sansón era fuerza sobrenatural. Por un momento esa fuerza se perdió, pero ¿por qué se perdió? Eso simboliza de que Sansón, si bien es cierto, sabía que tenía esa fuerza sobrenatural, pero por un momento él comenzó a usar esa fuerza para lo que no para el propósito que Dios tenía para con él, ¿sí? Entonces esa fuerza por momentos se fue. Dice que Sansón, como vimos, le sacaron sus ojos, estuvo como preso allí en algún lugar, perdió esa fuerza sobrenatural, y representaba eso, de que era Dios, había quitado esa fuerza sobrenatural por algún tiempo, pero luego Sansón corrigió y, y Dios le devolvió la fuerza. Le devolvió la fuerza, se derrumbó aquel templo de aquellos filisteos, ¿sí? Que por un momento se burlaban de Sansón, y se cumplió el propósito. Sansón murió, pero se cumplió el propósito de Dios para con él. Se cumplió el propósito de que Israel fuera libertado de aquellos filisteos, ¿sí? Y también vemos la historia de Nehemías. Nehemías, cuando halló gracia con aquel rey de Artajerjes, ¿sí? Que el rey le dice, te veo, y voy a parafrasear Nehemías, no te veo enfermo, pero sí veo que tienes algo, te ocurre algo, le dice el rey. Y ciertamente Nehemías se sentía afligido porque las murallas de Israel, de Jerusalén, se habían caído, ¿sí? Y él quería ayudar para acomodar aquellas murallas, ¿sí? Aquellos muros. Entonces, él pidió, ¿sí? Y vio la bondad de Dios para con el pueblo, aquel pueblo, para que levantaran aquellas murallas, porque le dijo, ok, Nehemías, ve, y no solamente ve, sino que le envió un ejército también, le envió recursos para que levantaran aquellas murallas, ¿sí? Así que ahí vemos un ejemplo nuevamente de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios para con aquel pueblo. Así que Dios siempre ha sido misericordioso, ¿sí? Para con nosotros, y lo que hoy Dios nos vuelve a recalcar es que su bondad la veremos en este día, en esta mañana, ¿sí? Que a pesar de toda cosa, de que se hayan levantado murallas, ¿sí? Y vemos allí en la historia de Nehemías, que una vez que Dios le dio la instrucción, envió a Nehemías de que levantaran aquellas murallas, sí, para con aquel pueblo. Pero se levantaron hombres como Tobía y Sanbalat, sí, hombres como Tobía y Sanbalat que querían venir en contra de aquello que se estaba construyendo, aquel muro. Comenzaron a decir cosas para Nehemías, como que él estaba reconstruyendo el muro para luego atentar contra ellos. Eso representa al enemigo. Cuando Dios nos da una instrucción y cuando decide ser bondadoso con nosotros, lo veremos, sí, lo veremos, pero lo que Dios nos dice hoy, que estemos atentos si se levanta algún Tobías, si se levanta algún Sanbalat, ¿sí? Para venir en contra de aquello que Dios ya ha demandado, ¿sí? Mira, Nehemías no hizo caso omiso de lo que decía Sanbalat, porque Sanbalat le decía, ¿cómo no me tomaste en cuenta si yo era, soy gobernador de esta región también, ¿sí? Pero ¿por qué no me tomaste en cuenta para, quizás hubiésemos edificado de mejor manera estos muros, ¿sí? Reedificado, pero
Nehemías sabía de dónde venían esas palabras. Era Sanbalat usado por el enemigo para que no se reconstruyeran aquellos muros, ¿sí? Así que ahí vemos la misericordia de Dios para con nosotros y para con nuestras vidas, para con aquel pueblo, ¿sí? Dios está diciendo que Él va a derramar su bondad para con nosotros, pero que seamos cautelosos para si se levanta algún Tobías y algún Sanbalat que vaya en contra de aquella mano bondadosa que Él va a mostrar para con cada uno de nosotros hoy, en este día, en esta tarde, que seguro que veremos la bondad de Dios. Sí, ¿qué puedes decirnos, Gladys, acerca de la bondad? Sí, así es, así es. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana y su bondad permanece para siempre. O sea, que pase lo que pase, cualquier circunstancia que estemos pasando, siempre vamos a ver la mano de Dios, porque Dios es muy bueno, porque Dios nos ama con un amor eterno. Y en estos tiempos, de verdad que son tiempos muy difíciles, quizás mucha gente angustiada, quizás hay mucha gente desesperada, triste, deprimida, porque las circunstancias son duras, pero déjame decirte que Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de bondad y no te va a dejar. No, Él va a suplir todo cuanto necesites. Dios está allí, Dios está tan cerca, solo necesitamos buscarle, solo necesitamos pedirle, solo necesitamos ir a los pies de Dios y saber con toda la confianza de que Dios va a responder a cada una de las necesidades que tengamos. Amén, amén, así es. Y cuando hablabas, Gladys, de que la bondad es una acción, ¿verdad? A eso se refiere. Podemos decir somos bondadosos, pero también requiere de una acción de nosotros, ¿sí? Para con quien Dios quiere que seamos bondadosos. Y lo vemos en la historia del buen samaritano, ¿sí? Aquel hombre que estaba postrado allí en el camino. Primero pasó un sacerdote, luego pasó un levita y por último pasó un samaritano, aquel hombre del que menos esperaba que iba a ser bondadoso para ayudar a aquel hombre, para tener misericordia de aquel hombre, fue el que ayudó a aquel hombre. Y no solamente lo ayudó en ese momento, sino que también dio emitió acción para que ese hombre fuera ayudado posteriormente. ¿No es así, Gladys? Así es, así es. Sí, me llamó mucho la atención esta parábola del buen samaritano, porque el intérprete de la ley le pregunta a Jesús, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Le dice Jesús. Y él le respondió, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. O sea, esta es una promesa tan hermosa, una palabra profética. Debemos ayudar a aquel que está necesitado, así como hizo aquel buen samaritano. Quizás la ayuda se iba a ver era en el sacerdote, en el levita, pero la ayuda la obtuvo fue de este samaritano, que con acción, porque fue el que lo ayudó, fue el que lo curó, fue el que lo llevó a un lugar donde fuera atendido y aún pagó por adelantado todo lo que la atención que se le iba a dar. Es de esta manera, es con hecho, es con acción que nosotros debemos mostrar la bondad de Dios que Él ha puesto a nosotros, porque este es un fruto del Espíritu. Y esto lo demostramos. Y como dice la palabra, por los frutos los conoceréis. Entonces esa bondad de Dios debe estar en nosotros, porque la palabra de Dios también dice, sé perfectos como yo soy perfecto. Entonces debemos imitar todo lo que Dios ha hecho. Qué mejor ejemplo que las cosas que Jesús hizo, que Dios hace todos los días en nuestras vidas, y eso es lo que nosotros debemos poner en acción entonces, mostrando esa bondad, mostrando ese amor que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Amén, así es, así es. Y es que ahí hay revelación porque cuando dice como su mandamiento, amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Pero una de las formas de nosotros demostrar nuestro amor para con el prójimo es eso, requiere de acciones, requiere de ayudarlo, ¿sí? Y lo habla también el ayuno, ¿sí? Que el ayuno, sí, no deslastramos de todas aquellas ligaduras, pero que el mejor ayuno consiste en ayudar a otros, ¿sí? En ayudar, en darle si tenemos, ¿sí? ¿Cuántas veces nosotros podemos decir, sí, yo
yo ayudo a otra persona, o oramos por aquellas personas, vemos que tienen alguna necesidad y nosotros aún teniendo, hacemos caso omiso de eso. En eso también consiste el amar al prójimo, en que si tenemos y podemos cómo ayudarle, ayudémosle. Y lo vemos allí claramente en la historia del buen samaritano. Lo ayudó en ese momento y no solamente lo ayudó, como decía Gladys, sino que después dijo que lo atendieran hasta que se recuperara y canceló todo lo que tenía que cancelar para que aquel hombre se recuperara. Así que en eso consiste. Hay revelación allí en amar a nuestro prójimo, ¿sí? Y amar a nuestro prójimo requiere que nosotros seamos bondadosos para con ellos. Así como el amor es derramado de Dios en nosotros. Nosotros exportamos amor para con otras personas, pero porque Dios primero tuvo, Dios nos provee ese amor, ¿sí? Para muchos quizás es algo extraño, como decíamos, que un hombre puede decirle a otro hombre, yo te amo, mi hermano, pero te amo en el amor de Cristo. Eso quizás muchas personas no lo entienden. Por eso es que la palabra dice eso, que para muchos, para el hombre natural las cosas espirituales son locura. Entonces no entienden que yo sea capaz o que tú seas capaz de exportar amor para con otros y también exportar la cualidad de la bondad, ¿sí? Nosotros somos bondadosos con otras personas y debemos ser bondadosos con otras personas porque realmente Dios ha sido bondadoso y ha sido bueno para con nosotros. Cuando eso está en nosotros, en nuestro espíritu, nosotros hemos visto la mano de Dios, yo estoy seguro, ¿sí? De que tú que estás allí escuchando, que escucharás, has visto la mano de Dios, su bondad, su fidelidad. Y Dios hoy nos dice, así como yo he sido bondadoso contigo, ahora yo quiero que tú seas bondadoso para con otras personas, ¿sí? Eso es lo que Dios hoy nos demanda, ¿sí? Y ya para finalizar, quiero despedirme con este versículo, ¿sí? Dice Salmos 31:19, ¿sí? La versión Reina Valera 1960. Dice, cuán grande es tu bondad, ¿sí? Que has guardado por los que te temen, ¿sí? Y que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres, ¿sí? Así que aquí dice, cuán grande es tu bondad, ¿sí? Y que la has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Lo que Dios está diciendo, que Él va a mostrar su bondad en nosotros. Y los que están alrededor de nosotros lo van a ver delante de los hombres, Dios lo va a hacer, así como lo hizo con Nehemías. Las personas decían y podían ver como el respaldo de Dios para con Nehemías, la bondad de Dios para con aquel pueblo de Jerusalén, usando a Nehemías. Sí, eso era el mismo Dios de imposible diciéndole que le estaba manifestando, estaba haciendo manifiesta la bondad de Dios para con aquel pueblo, ¿sí? Alrededor de los hombres. Por eso se levantó Tobías, por eso se levantó Sanbalat en contra de aquello que Dios ya había predestinado. Pero Nehemías hizo caso omiso de eso. Y él entendió que eso fue una instrucción de Dios, hizo caso omiso de cualquier Tobía, de cualquier Sanbalat. Hoy Dios dice que hagas caso omiso de cualquier Tobía, cualquier Sanbalat que se quiera levantar en contra de lo que ya Él predeterminó. Él te está mostrando su bondad, así que continúa y con la autoridad de Dios echa fuera aquellos Tobías y aquellos Sanbalat. Así que, bueno, te bendigo tu vida y declaro la bondad de Dios en esta mañana tan hermosa, en esta tarde, que la bondad de Dios se manifiesta. Lo declaro y lo profetizo para tu vida como nunca antes. Bueno, Gladys, despídete tus palabras de despedida para toda la audiencia. Así es, gloria a Dios. Sí, invito a todo aquel que tenga cómo ser bondadoso, cómo ayudar a aquel que está necesitado en estos tiempos, de sin esperar nada a cambio. Hombre, mujer, que Dios que te has prosperado, ayuda a aquel que necesita, ayuda a aquel pobre, porque dice la palabra de Dios, que el que le da al pobre, al necesitado, le está dando a Dios. Y las ventanas de los cielos se van a abrir a tu favor. Así que acude, ayuda de lo que Dios te ha dado, de lo que Dios te ha bendecido tan grandemente, da al que está necesitando en este momento. Amén, así es. Así que bueno, nos despedimos. Chao, chao, bendiciones.